Bomba en Alpine. El nuevo CEO revoluciona todo y quiere a Colapinto como piloto principal. Gritando de terror. El terremoto silencioso, como la llegada del nuevo CEO de Alpine, François Provost, desató una revolución interna con un solo objetivo: convertir a Franco Colapinto en el corazón del proyecto. Parte 1 detallada. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una tormenta y a una escudería histórica al borde de una revelación. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Bomba en Alpine. El nuevo CEO revoluciona todo y quiere a Colapinto como piloto principal. La llegada de un nuevo líder ha desatado un verdadero terremoto en Stone, pero la apuesta es clara y arriesgada. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. El giro inesperado, la revolución de Provost y la consagración de Colapinto. La noticia corrió como un rayo por los pasillos de la fábrica de Alpine, dejando a todos en shock. François Provost, el flamante CEO, había dejado claro a puerta cerrada cuál sería su máxima prioridad de gestión: asegurar a Franco Colapinto como la pieza fundamental del proyecto de la escudería. El rumor, al principio solo compartido por algunos directivos en voz baja, se convirtió rápidamente en el tema de conversación ineludible para ingenieros, mecánicos y administrativos. Es que nadie podía creerlo. Nadie podía ignorar el giro rotundo que se avecinaba, porque cada palabra de Provost sonaba a promesa de revolución interna, a la apertura de una etapa completamente nueva en la historia de la F1. En la sala de reuniones, donde Provost se presentó por primera vez ante el equipo, se percibía una mezcla de respeto y ansiedad, una tensión que se cortaba con un cuchillo. Sus primeras declaraciones dejaron en claro que no había llegado para mantener el status quo ni para navegar en la calma, sino para sacudir el avispero. Habló con una franqueza que desarmó a todos, subrayando que la clave del éxito sería la combinación de talento joven, ambición y un trabajo colectivo que los hiciera invencibles. Y aquí es donde todo cambió. Al mencionar a Colapinto, su tono fue distinto, casi reverencial. Lo calificó de símbolo del futuro y motor de cambio, despertando murmullos entre los presentes que no tardaron en llegar a todos los rincones de la escudería, contagiando una esperanza que se había perdido hace tiempo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta movida audaz. El efecto Colapinto, una ola de esperanza y expectación. El anuncio de Provost generó un efecto inmediato en la moral interna, como si un rayo de sol hubiera entrado en una habitación oscura. Quienes habían sentido dudas tras los últimos meses de inestabilidad institucional, ahora respiraban con cierto alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Alpine parecía tener una hoja de ruta clara y una figura capaz de liderar desde el ejemplo, de contagiar esa pasión que a veces se pierde en los números fríos de un contrato. La decisión de apostar por Colapinto como emblema de la nueva era fue interpretada por muchos empleados como una señal de que los tiempos de indecisión y de resultados grises habían quedado atrás. Como dicen en el box, muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el equipo. Franco Colapinto, por su parte, se vio envuelto en una nueva ola de atención mediática, casi sin quererlo. Mientras continuaba enfocado en su preparación y sus compromisos con el equipo, los periodistas lo buscaban sin descanso para obtener alguna reacción sobre la llegada de Provost y el rumbo que el CEO quería darle a la escudería. Con su habitual mesura y humildad, Franco agradeció el respaldo y dejó entrever que compartía la visión de un Alpine renovado, donde el trabajo, el respeto y la pasión marcaran el pulso de cada decisión, con la seriedad que lo caracteriza. La dirigencia de recursos humanos y marketing, atenta a cada movimiento, ordenó acelerar los planes para integrar a Colapinto en las próximas campañas institucionales. Sabían que su imagen era poderosa, no solo por el talento en pista, sino por su capacidad de conectar con la afición joven y transmitir esperanza a los seguidores de la marca, casi como un superhéroe. Se diseñaron estrategias para convertirlo en el rostro de una generación, no solo para Alpine, sino para todo el ecosistema automovilístico, dándole el valor que merece. El paddock en ebullición, rivales y sponsors alerta. Pero lo más fuerte llegó cuando esta noticia trascendió el muro de la fábrica y estalló en el paddock. La reacción en todo el circuito fue inmediata. Rivales y expertos comenzaron a analizar con lupa el impacto de un Alpine decidido a blindar a Colapinto como bandera de futuro. Algunos equipos temieron que el movimiento fuera el primer paso para consolidar una estructura imbatible en lo emocional y lo deportivo, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Mientras otros, más cautos, consideraron que se trataba de un riesgo enorme, de un todo o nada. Poner tanta responsabilidad sobre los hombros de un piloto tan joven podía ser un arma de doble filo si no se gestionaba con inteligencia,
con el cuidado de un padre. El efecto Colapinto también sacudió a los patrocinadores. Claro que sí. Las marcas asociadas a Alpine celebraron la llegada de un CEO dispuesto a tomar decisiones audaces y a proyectar una imagen fresca, dinámica y comprometida. Se multiplicaron las propuestas de activaciones, eventos y colaboraciones con Franco como protagonista, anticipando una era de sinergias y crecimiento comercial en torno a su figura. El equipo técnico, motivado por el respaldo explícito a Colapinto, reavivó su compromiso. La consigna era clara: si la nueva dirección apostaba todo a un proyecto liderado por Franco, ellos debían estar a la altura y convertir esa confianza en resultados palpables y en avances que reafirmen la decisión de Provost, porque la presión era real. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta movida audaz de Alpine. ¿Crees que Colapinto está listo para ser el líder que necesitan? El futuro de la F1 y el héroe argentino. En la afición, la noticia desató una ola de entusiasmo y optimismo que se sintió en cada rincón del planeta. Los seguidores de Alpine, que venían de temporadas marcadas por la incertidumbre, vieron en la dupla Provost-Colapinto el renacer de la esperanza y el sueño de ver al equipo nuevamente en el centro de la escena mundial. Los foros y las redes sociales se poblaron de mensajes de apoyo, videos, memes y cánticos dedicados a Franco, convertido ahora en el ídolo indiscutido de una generación sedienta de gloria. Así, Alpine, de la mano de su nuevo CEO, comenzó a vivir su gran revolución, con un piloto que encarna el espíritu de lucha y superación. El equipo se sumergía en una nueva etapa llena de expectativas, donde cada paso dado sería analizado por millones de ojos. El mensaje de Provost era inconfundible: la nueva era sería con Colapinto en el centro, como faro guía y símbolo de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar al alcance de la mano. Bomba en Alpine. El nuevo CEO revoluciona todo y quiere a Colapinto como piloto principal. Gritando de terror. El terremoto silencioso, como la llegada del nuevo CEO de Alpine, François Provost, desató una revolución interna con un solo objetivo: convertir a Franco Colapinto en el corazón del proyecto. Parte 2 detallada. El legado de la duda. La batalla por la confianza de los viejos lobos. El anuncio de François Provost continuó generando olas de impacto que no tardaron en llegar a los rincones más insospechados del mundo del automovilismo, un verdadero tsunami de expectativas. En cada corrillo del paddock, la conversación era la misma. ¿Realmente Alpine estaba lista para dar un giro tan radical? Los veteranos del equipo, esos viejos lobos de mar que han visto de todo en la F1, analizaban con escepticismo el entusiasmo juvenil de la nueva administración, recordando épocas pasadas donde las promesas no siempre se traducían en hechos, en resultados concretos que se pudieran palpar. Pero lo más fuerte llegó cuando la energía de Provost, esa pasión inquebrantable, empezó a romper el hielo. La energía positiva que traía el nuevo CEO era contagiosa, y poco a poco, incluso los más reacios se iban sumando a la ola de optimismo, porque es imposible resistirse a la convicción. Dentro de la propia Alpine, los directores de área organizaron encuentros y charlas informales para transmitir el mensaje de confianza renovada. La llegada de un líder con visión de futuro revitalizó no solo el ánimo del equipo, sino que también elevó el nivel de exigencia y autocrítica. La consigna era clara: aprovechar el impulso para no repetir errores pasados y esta vez sostener un proyecto a largo plazo, uno que no se desarmara ante el primer traspié. El nombre de Colapinto surgía en cada reunión como el símbolo de ese renacimiento. Su historia, su carácter y su ética de trabajo eran citados como ejemplo a seguir, como el faro que los guiaría en esta nueva aventura. La presión del éxito, el peso de la responsabilidad sobre un piloto. El propio Franco, pese a su habitual tranquilidad, sintió el peso de la expectativa sobre sus hombros. No era para menos, el pibe se había convertido en el rostro de una escudería entera. Las preguntas de la prensa se volvieron más incisivas y los micrófonos se multiplicaron a su alrededor, buscando una reacción, una frase que pudiera alimentar el entusiasmo colectivo. Aunque agradecido por el respaldo, Colapinto era consciente de que la presión sería enorme y de que cada pequeño paso sería analizado hasta el más mínimo detalle por fans, directivos y, sobre todo, por los rivales que le esperaban con los dientes afilados. Era un momento de orgullo, sí, pero también de máxima responsabilidad, de esas que te hacen madurar de golpe. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Cómo crees que Franco maneja esta presión? ¿Es capaz de liderar un proyecto tan ambicioso con tan corta edad? El paddock tiembla. La competencia se pone en alerta máxima. Fuera de Alpine, la competencia no tardó en tomar nota del nuevo rumbo. Algunos equipos, ni lerdos ni perezosos, comenzaron a moverse rápido, reactivando negociaciones con jóvenes talentos y evaluando cómo contrarrestar el efecto Colapinto. Las redes de scouting se pusieron en alerta buscando figuras con potencial de liderazgo y capacidad para movilizar tanto a la afición como a los sponsors. Muchos aseguran que
La F1 entró en una nueva era donde el carisma es tan importante como la velocidad. Quedaba claro que la categoría estaba ingresando en una nueva etapa donde la personalidad de un piloto y su capacidad de conectar con el público se volvían tan importantes como la velocidad en pista. Y eso, amigos, lo cambia todo. La reacción de la afición fue inmediata. En foros, grupos de WhatsApp y redes sociales, los seguidores de Alpine compartían sus expectativas y sueños renovados. El anuncio de Prost fue celebrado como una victoria en sí misma. Por primera vez sentían que el equipo tenía una dirección clara y que el futuro era algo a conquistar, no solo a esperar. Las historias de Franco, desde sus primeros días en los kartings hasta la llegada a la Fórmula 1, circulaban con fuerza, motivando a una nueva generación de jóvenes pilotos a creer en el valor del esfuerzo y la lealtad. La revolución interna, el corazón de Viry-Châtillon y la nueva cultura. En la planta de Viry-Châtillon, donde se fabrican los motores de Alpine, la noticia provocó una pequeña revolución interna. Los ingenieros, históricamente acostumbrados a trabajar a la sombra, se sintieron inspirados por la decisión de apostar por Colapinto como rostro del proyecto. Se organizaron talleres de creatividad, sesiones de brainstorming y debates técnicos para aportar ideas innovadoras que puedan traducirse en una ventaja tangible en pista. El mensaje de Prost era claro: el futuro sería de quienes estén dispuestos a reinventarse, a romper los moldes, a no conformarse. La política interna de la escudería también se reconfiguró. Algunos antiguos jerarcas, poco convencidos por la audacia del nuevo CEO, intentaron resistirse al cambio, pero pronto comprendieron que la determinación de Prost no daba espacio para medias tintas. Los cargos de responsabilidad se alinearon rápidamente con la estrategia, y aquellos que no compartían la visión entendieron que su tiempo en Alpine podía estar llegando a su fin. La revolución no era solo deportiva, sino también cultural. Franco, el imán, familia, fama y un liderazgo auténtico. El entorno de Franco se mantuvo unido y alerta. Su familia, representantes y amigos sabían que este era el momento más determinante en la carrera del argentino. Evitaron alimentar los rumores y priorizaron el apoyo emocional, recordándole la importancia de la autenticidad y de mantenerse fiel a sus principios, aún en medio de la vorágine mediática. Para ellos, el desafío no era solo alcanzar el éxito, sino hacerlo sin perder la humildad y la esencia que lo hizo llegar hasta ahí. Los sponsors, observando el clima de cambio, redoblaron su apuesta por Alpine. Se reescribieron contratos, se planificaron nuevos eventos y se renovaron compromisos con la vista puesta en el largo plazo. El nombre de Colapinto, asociado ahora a una visión de futuro y liderazgo positivo, se volvió el ancla de las campañas de marketing, tanto dentro como fuera de la pista. Así, Alpine y Colapinto iniciaban juntos un camino sin vuelta atrás. La escudería se reinventaba a través del liderazgo de Prost y la proyección del joven argentino, construyendo una historia de superación, ambición y esperanza. El paddock observaba expectante, sabiendo que el verdadero cambio solo se mediría con el tiempo, y que por primera vez en mucho tiempo una sola decisión podía cambiarlo todo para siempre. ¿Y vos? ¿De qué lado estás en esta historia? ¿Crees en la visión de Prost y en la capacidad de Franco para ser el líder? ¿O pensás que la presión es demasiado alta? Contanos en los comentarios. No te pierdas la continuación de esta historia épica. Si te fascinó, suscríbete, deja tu like y compartí este artículo con todos tus amigos. Bomba en Alpine. El nuevo CEO revoluciona todo y quiere a Colapinto como piloto principal. Gritando de terror. El terremoto silencioso, como la llegada del nuevo CEO de Alpine, François Prost, desató una revolución interna con un solo objetivo: convertir a Franco Colapinto en el corazón del proyecto. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. La noticia corrió como un rayo por los pasillos de la fábrica de Alpine. Un verdadero estallido. François Prost, el flamante CEO, había dejado claro a puerta cerrada, sin rodeos, cuál sería su máxima prioridad de gestión: asegurar a Franco Colapinto como la pieza fundamental del proyecto de la escudería. El rumor, al principio solo compartido por algunos directivos en voz baja, se convirtió rápidamente en el tema de conversación ineludible para ingenieros, mecánicos y administrativos. Es que nadie podía creerlo. Nadie podía ignorar el giro rotundo que se avecinaba, porque cada palabra de Prost sonaba a promesa de revolución interna, a la apertura de una etapa completamente nueva en la historia de la F1. En la sala de reuniones, donde Prost se presentó por primera vez ante el equipo, se percibía una mezcla de respeto y ansiedad, una tensión que se cortaba con un cuchillo. Sus primeras declaraciones dejaron en claro que no había llegado para mantener el status quo ni para navegar en la calma, sino para sacudir el avispero. Habló con una franqueza que desarmó a todos, subrayando que la clave del éxito sería la combinación de talento joven, ambición y un trabajo colectivo que los hiciera invencibles. Y aquí es donde todo cambió. Al mencionar a Colapinto,
Su tono fue distinto, casi reverencial. Lo calificó de símbolo del futuro y motor de cambio, despertando murmullos entre los presentes que no tardaron en llegar a todos los rincones de la escudería, contagiando una esperanza que se había perdido hace tiempo. Muchos aseguran que la F1 ha entrado en una nueva era donde el carisma es tan importante como la velocidad, y esta jugada de Prost era la prueba de fuego de esta teoría. El efecto Colapinto. El pulso de un renacimiento. El anuncio de Prost generó un efecto inmediato en la moral interna, como si un rayo de sol hubiera entrado en una habitación oscura. Quienes habían sentido dudas tras los últimos meses de inestabilidad institucional, ahora respiraban con cierto alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Alpine parecía tener una hoja de ruta clara y una figura capaz de liderar desde el ejemplo, de contagiar esa pasión que a veces se pierde en los números fríos de un contrato. La decisión de apostar por Colapinto como emblema de la nueva era fue interpretada por muchos empleados como una señal de que los tiempos de indecisión y de resultados grises habían quedado atrás. Como dicen en el box, muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el equipo. Franco Colapinto, por su parte, se vio envuelto en una nueva ola de atención mediática, casi sin quererlo. Mientras continuaba enfocado en su preparación y sus compromisos con el equipo, los periodistas lo buscaban sin descanso para obtener alguna reacción sobre la llegada de Prost y el rumbo que el CEO quería darle a la escudería. Con su habitual mesura y humildad, Franco agradeció el respaldo y dejó entrever que compartía la visión de un Alpine renovado, donde el trabajo, el respeto y la pasión marcaran el pulso de cada decisión, con la seriedad que lo caracteriza. La directiva de Recursos Humanos y Marketing, atenta a cada movimiento, ordenó acelerar los planes para integrar a Colapinto en las próximas campañas institucionales. Sabían que su imagen era poderosa, no solo por el talento en pista, sino por su capacidad de conectar con la afición joven y transmitir esperanza a los seguidores de la marca. Se diseñaron estrategias para convertirlo en el rostro de una generación, no solo para Alpine, sino para todo el ecosistema automovilístico, dándole el valor que merece. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta movida audaz de Alpine. ¿Crees que Colapinto está listo para ser el líder que necesitan? El paddock en ebullición, rivales, sponsors y la furia de la competencia. Pero lo más fuerte llegó cuando esta noticia trascendió el muro de la fábrica y estalló en el paddock. La reacción en todo el circuito fue inmediata. Rivales y expertos comenzaron a analizar con lupa el impacto de un Alpine decidido a blindar a Colapinto como bandera de futuro. Algunos equipos temieron que el movimiento fuera el primer paso para consolidar una estructura imbatible en lo emocional y lo deportivo, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Mientras otros, más cautos, consideraron que se trataba de un riesgo enorme, de un todo o nada. Poner tanta responsabilidad sobre los hombros de un piloto tan joven podía ser un arma de doble filo si no se gestionaba con inteligencia, con el cuidado de un padre. El efecto Colapinto también sacudió a los patrocinadores. Claro que sí. Las marcas asociadas a Alpine celebraron la llegada de un CEO dispuesto a tomar decisiones audaces y a proyectar una imagen fresca, dinámica y comprometida. Se multiplicaron las propuestas de activaciones, eventos y colaboraciones con Franco como protagonista, anticipando una era de sinergias y crecimiento comercial en torno a su figura. El equipo técnico, motivado por el respaldo explícito a Colapinto, reavivó su compromiso. La consigna era clara: si la nueva dirección apostaba todo a un proyecto liderado por Franco, ellos debían estar a la altura y convertir esa confianza en resultados palpables y en avances que reafirmen la decisión de Prost, porque la presión era real. En la afición, la noticia desató una ola de entusiasmo y optimismo que se sintió en cada rincón del planeta. Los foros y las redes sociales se poblaron de mensajes de apoyo, videos, memes y cánticos dedicados a Franco, convertido ahora en el ídolo indiscutido de una generación sedienta de gloria. El combate por la voluntad, la revolución de los viejos lobos. El anuncio de François Prost continuó generando olas de impacto que no tardaron en llegar a los rincones más insospechados del mundo del automovilismo, un verdadero tsunami de expectativas. En cada corrillo del paddock, la conversación era la misma. ¿Realmente Alpine estaba lista para dar un giro tan radical? Los veteranos del equipo, esos viejos lobos de mar que han visto de todo en la F1, analizaban con escepticismo el entusiasmo juvenil de la nueva administración, recordando épocas pasadas donde las promesas no siempre se traducían en hechos, en resultados concretos que se pudieran palpar. Y aquí es donde todo cambió. Pero lo más fuerte llegó cuando la energía de Prost, esa pasión inquebrantable, empezó a romper el hielo. La energía positiva que traía el nuevo CEO era contagiosa, y poco a poco, incluso los más reacios se iban sumando a la ola de optimismo, porque es imposible resistirse a la convicción. Dentro de la propia Alpine, los directores de área organizaron encuentros y charlas informales para transmitir el mensaje de confianza renovada. La llegada de un líder con visión de futuro revitalizó no solo el ánimo del equipo,
sino que también elevó el nivel de exigencia y autocrítica. La consigna era clara: aprovechar el impulso para no repetir errores pasados y esta vez sostener un proyecto a largo plazo, uno que no se desarmara ante el primer traspié. El nombre de Colapinto surgía en cada reunión como el símbolo de ese renacimiento. Su historia, su carácter y su ética de trabajo eran citados como ejemplo a seguir, como el faro que los guiaría en esta nueva aventura. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Cómo crees que Franco maneja esta presión? ¿Es capaz de liderar un proyecto tan ambicioso con tan corta edad? El corazón de Viry-Châtillon: motores, innovación y un liderazgo auténtico. En la planta de Viry-Châtillon, donde se fabrican los motores de Alpine, la noticia provocó una pequeña revolución interna. Los ingenieros, históricamente acostumbrados a trabajar a la sombra, se sintieron inspirados por la decisión de apostar por Colapinto como rostro del proyecto. Se organizaron talleres de creatividad, sesiones de brainstorming y debates técnicos para aportar ideas innovadoras que puedan traducirse en una ventaja tangible en pista. El mensaje de Provost era claro: el futuro sería de quienes estén dispuestos a reinventarse, a romper los moldes, a no conformarse. La política interna de la escudería también se reconfiguró. Algunos antiguos jerarcas, poco convencidos por la audacia del nuevo CEO, intentaron resistirse al cambio, pero pronto comprendieron que la determinación de Provost no daba espacio para medias tintas. Los cargos de responsabilidad se alinearon rápidamente con la estrategia, y aquellos que no compartían la visión entendieron que su tiempo en Alpine podía estar llegando a su fin. La revolución no era solo deportiva, sino también cultural. El entorno de Franco se mantuvo unido y alerta. Su familia, representantes y amigos sabían que este era el momento más determinante en la carrera del argentino. Evitaron alimentar los rumores y priorizaron el apoyo emocional, recordándole la importancia de la autenticidad y de mantenerse fiel a sus principios, aún en medio de la vorágine mediática. Para ellos, el desafío no era solo alcanzar el éxito, sino hacerlo sin perder la humildad y la esencia que lo hizo llegar hasta ahí. El efecto dominó de la F1, un paddock en movimiento. La noticia de la determinación de François Provost para apostar por Colapinto llegó incluso a los despachos más recónditos de las escuderías rivales. En Red Bull, Mercedes y McLaren se activaron los radares de talento joven. Los responsables de recursos humanos y los cazatalentos se preguntaban si Alpine no estaba a punto de dar un golpe maestro en el mercado de pilotos. La posibilidad de perder a Franco como una opción futura generó movimientos subterráneos con discretos sondeos e intentos de acercamiento al entorno del argentino, que se mantenía, sin embargo, leal al proyecto galo. En la prensa internacional, el fenómeno Colapinto se convirtió en tema de análisis y debate en cada programa especializado. Algunos periodistas con décadas en el paddock confesaban no recordar una revolución tan rápida y profunda en una escudería tradicional. El efecto Provost era indiscutible, y el hecho de que todo girara alrededor de un piloto joven y latinoamericano le daba una épica única a la historia. Se especulaba sobre la presión que el propio François podría estar trasladando a los ingenieros y se cuestionaba si la escudería sería capaz de proteger a Franco de las exigencias mediáticas. Dentro de Alpine, el ambiente era de máxima intensidad. Los ingenieros y técnicos sabían que el margen de error se había reducido a cero. Ya no valían las excusas ni los experimentos improvisados. Cada área, desde la aerodinámica hasta la estrategia de boxes, se puso objetivos más altos y plazos más exigentes. Colapinto, el capitán silencioso y el corazón de la escudería. Colapinto, mientras tanto, experimentaba una transformación personal. La confianza que Provost depositaba en él no solo era un reconocimiento a su talento, sino un llamado a convertirse en un verdadero líder, tanto dentro como fuera de la pista. Franco comenzó a involucrarse más activamente en las reuniones técnicas, a preguntar detalles sobre cada mejora en el monoplaza y a preocuparse por el bienestar de cada miembro del equipo. Su madurez sorprendió incluso a los veteranos de la escudería, que veían en él a un piloto con vocación de capitán, dispuesto a asumir el peso de la responsabilidad. En el paddock, el resto de los pilotos observaba con una mezcla de admiración y presión. Para los más jóvenes, el ascenso meteórico de Franco era una señal de que el cambio de ciclo era posible. Para los más veteranos, representaba la llegada de una competencia aún más feroz, con la amenaza latente de que sus propios equipos copiaran la estrategia de Alpine y buscaran sus propios colapintos para refrescar el plantel. El clima se volvió más desafiante y todos elevaron el nivel de exigencia. Su familia, históricamente alejada de los flashes, se volvió objetivo de la prensa y de los fans. Los amigos de la infancia, con quienes había compartido sueños y frustraciones, ahora eran entrevistados para programas de televisión. Franco, agradecido, intentó proteger ese círculo íntimo y recordarse a sí mismo que, pese al vértigo de la fama, su esencia y sus valores no podían cambiar. El futuro de Alpine, una dinastía en construcción.
En la fábrica de Alpine se lanzaron iniciativas inéditas para motivar al personal, desde concursos de ideas para mejorar el auto hasta sesiones de mentoría entre jóvenes ingenieros y empleados históricos. Provost, convencido de que el futuro se construye con cada pequeño detalle, impulsó una cultura de innovación y respeto mutuo que comenzó a dar resultados. Los trabajadores sentían que su esfuerzo era reconocido y que la llegada de Colapinto había generado una motivación colectiva pocas veces vista. Bomba en Alpine. El nuevo CEO revoluciona todo y quiere a Colapinto como piloto principal. Gritando de terror. El terremoto silencioso, como la llegada del nuevo CEO de Alpine, François Provost, desató una revolución interna con un solo objetivo: convertir a Franco Colapinto en el corazón del proyecto. Parte 1 detallada. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre cómo vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una tormenta y a una escudería histórica al borde de una revelación. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Bomba en Alpine. El nuevo CEO revoluciona todo y quiere a Colapinto como piloto principal. La llegada de un nuevo líder ha desatado un verdadero terremoto en Stone, pero la apuesta es clara y arriesgada. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. El giro inesperado. La revolución de Provost y la consagración de Colapinto. La noticia corrió como un rayo por los pasillos de la fábrica de Alpine, dejando a todos en shock. François Provost, el flamante CEO, había dejado claro a puerta cerrada cuál sería su máxima prioridad de gestión: asegurar a Franco Colapinto como la pieza fundamental del proyecto de la escudería. El rumor, al principio solo compartido por algunos directivos en voz baja, se convirtió rápidamente en el tema de conversación ineludible para ingenieros, mecánicos y administrativos. Es que nadie podía creerlo. Nadie podía ignorar el giro rotundo que se avecinaba, porque cada palabra de Provost sonaba a promesa de revolución interna, a la apertura de una etapa completamente nueva en la historia de la F1. En la sala de reuniones, donde Provost se presentó por primera vez ante el equipo, se percibía una mezcla de respeto y ansiedad, una tensión que se cortaba con un cuchillo. Sus primeras declaraciones dejaron en claro que no había llegado para mantener el status quo ni para navegar en la calma, sino para sacudir el avispero. Habló con una franqueza que desarmó a todos, subrayando que la clave del éxito sería la combinación de talento joven, ambición y un trabajo colectivo que los hiciera invencibles. Y aquí es donde todo cambió. Al mencionar a Colapinto, su tono fue distinto, casi reverencial. Lo calificó de símbolo del futuro y motor de cambio, despertando murmullos entre los presentes que no tardaron en llegar a todos los rincones de la escudería, contagiando una esperanza que se había perdido hace tiempo. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta movida audaz. El efecto Colapinto, una ola de esperanza y expectación. El anuncio de Provost generó un efecto inmediato en la moral interna, como si un rayo de sol hubiera entrado en una habitación oscura. Quienes habían sentido dudas tras los últimos meses de inestabilidad institucional, ahora respiraban con cierto alivio. Por primera vez en mucho tiempo, Alpine parecía tener una hoja de ruta clara y una figura capaz de liderar desde el ejemplo, de contagiar esa pasión que a veces se pierde en los números fríos de un contrato. La decisión de apostar por Colapinto como emblema de la nueva era fue interpretada por muchos empleados como una señal de que los tiempos de indecisión y de resultados grises habían quedado atrás. Como dicen en el box, muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el equipo. Franco Colapinto, por su parte, se vio envuelto en una nueva ola de atención mediática, casi sin quererlo. Mientras continuaba enfocado en su preparación y sus compromisos con el equipo, los periodistas lo buscaban sin descanso para obtener alguna reacción sobre la llegada de Provost y el rumbo que el CEO quería darle a la escudería. Con su habitual mesura y humildad, Franco agradeció el respaldo y dejó entrever que compartía la visión de un Alpine renovado, donde el trabajo, el respeto y la pasión marcaran el pulso de cada decisión, con la seriedad que lo caracteriza. La dirigencia de recursos humanos y marketing, atenta a cada movimiento, ordenó acelerar los planes para integrar a Colapinto en las próximas campañas institucionales. Sabían que su imagen era poderosa, no solo por el talento en pista, sino por su capacidad de conectar con la afición joven y transmitir esperanza a los seguidores de la marca, casi como un superhéroe. Se diseñaron estrategias para convertirlo en el rostro de una generación, no solo para Alpine, sino para todo el ecosistema automovilístico, dándole el valor que merece. El paddock en ebullición, rivales y sponsors alerta. Pero lo más fuerte llegó cuando esta noticia trascendió el muro de la fábrica y estalló en el paddock. La reacción en todo el circuito fue inmediata.
Rivales y expertos comenzaron a analizar con lupa el impacto de un Alpine decidido a blindar a Colapinto como bandera de futuro. Algunos equipos temieron que el movimiento fuera el primer paso para consolidar una estructura imbatible en lo emocional y lo deportivo, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Mientras otros, más cautos, consideraron que se trataba de un riesgo enorme, de un todo o nada. Poner tanta responsabilidad sobre los hombros de un piloto tan joven podía ser un arma de doble filo si no se gestionaba con inteligencia, con el cuidado de un padre. El efecto Colapinto también sacudió a los patrocinadores. Claro que sí. Las marcas asociadas a Alpine celebraron la llegada de un CEO dispuesto a tomar decisiones audaces y a proyectar una imagen fresca, dinámica y comprometida. Se multiplicaron las propuestas de activaciones, eventos y colaboraciones con Franco como protagonista, anticipando una era de sinergias y crecimiento comercial en torno a su figura. El equipo técnico, motivado por el respaldo explícito a Colapinto, reavivó su compromiso. La consigna era clara: si la nueva dirección apostaba todo a un proyecto liderado por Franco, ellos debían estar a la altura y convertir esa confianza en resultados palpables y en avances que reafirmen la decisión de Provost, porque la presión era real. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta movida audaz de Alpine. ¿Crees que Colapinto está listo para ser el líder que necesitan? El futuro de la F1 y el héroe argentino. En la afición, la noticia desató una ola de entusiasmo y optimismo que se sintió en cada rincón del planeta. Los seguidores de Alpine, que venían de temporadas marcadas por la incertidumbre, vieron en la dupla Provost-Colapinto el renacer de la esperanza y el sueño de ver al equipo nuevamente en el centro de la escena mundial. Los foros y las redes sociales se poblaron de mensajes de apoyo, videos, memes y cánticos dedicados a Franco, convertido ahora en el ídolo indiscutido de una generación sedienta de gloria. Así, Alpine, de la mano de su nuevo CEO, comenzó a vivir su gran revolución, con un piloto que encarna el espíritu de lucha y superación. El equipo se sumergía en una nueva etapa llena de expectativas, donde cada paso dado sería analizado por millones de ojos. El mensaje de Provost era inconfundible: la nueva era sería con Colapinto en el centro, como faro guía y símbolo de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar al alcance de la mano.